más información a través de Canales. Tenemos conectado ya a Aldo Abram, él es economista. Hola Aldo, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda Cornejo. Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Buenas gracias, muchas gracias Aldo. Aldo, preguntarte, ¿qué está pasando con la crisis previsional? El 70% se está jubilando ahora sin complementar, sin lograr todos los aportes. ¿Qué está sucediendo en esa materia? Bueno, el sistema de moratoria que se implementó en las anteriores gestiones sigue vigente y obviamente tenemos cada vez más gente que entra en estos regímenes porque no tiene que completar la cantidad de aportes que se necesitan y a la larga, como eso se deduce de lo que uno va cobrando cada mes, termina siendo un muy buen negocio, ¿no? Acá lo que falla de esta moratoria que sigue vigente es que ni siquiera discrimina mucho entre quienes realmente necesitan estos recursos, porque es cierto que hay gente que por alguno u otro motivo no ha ahorrado previsionalmente y no lo vamos a dejar morir de hambre. Claro. Esa gente hay que asistirla, pero hay muchos que hoy se están jubilando por la moratoria, que por ahí tienen rentas y que no necesitan justamente adherir y sin embargo también los estamos subsidiando. El otro problema que existe es que en realidad lo que van a cobrar estos futuros jubilados de la moratoria deviene de los aportes que estamos haciendo aquellos que estamos en la formalidad, ellos no lo estuvieron en general, y que estamos aportando para que aquellos que aportaron en el pasado y se jubilaron, y aquellos que aportamos hoy y nos vamos a jubilar, podamos cobrar una jubilación más o menos digna y no como está sucediendo hoy, que de 7 y pico de millones de personas, 4 millones y pico los están cobrando, digamos, no aportaron, ¿no? Claro. Si hay que asistir a alguien, hay que asistirlo de rentas generales. Eso quiere decir que los recursos salgan de nuestros impuestos, que para eso lo pagamos. Los aportes previsionales se pagan para poder pagarle una buena jubilación, la que se merece por el ahorro realizado a aquel que aportó. Aldo, preguntarte cómo afecta el veto que ejerció el presidente Javier Milei, que fue luego ratificado por diputados en esta problemática, ¿no? En que no se está alcanzando a llegar a un equilibrio justo respecto a los aportantes. Es que lamentablemente, ¿cuál ha sido la metodología de trabajo de nuestros legisladores hasta ahora? Pues aprobamos, por justo que sea, la erogación que sea, el gasto que sea. No, total, nosotros nos hacemos del beneficio de ese gasto, porque hay gente que nos va a aplaudir por haberlo hecho, pero eso sí, no asumimos el costo político de decir a quién le vamos a recortar un gasto o a quién le vamos a aumentar un impuesto. Eso se lo pasamos al Poder Ejecutivo, que históricamente nunca quiso aceptarlo tampoco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Se empezaban a endeudar para pagar esos gastos. Tuvimos 9 cesaciones de pago, 9 reestructuraciones de deuda, que lo transformo en criollo, quiere decir que le dejamos de pagar buena parte de lo que le debíamos a los acreedores y cuando no había ya más recursos, digamos, porque no nos prestaban, bueno, fundíamos al Banco Central, tuvimos 3 hiperinflaciones, le dábamos a la maquinita, vivíamos sufriendo altísimos niveles de inflación, eso no va más. Si queremos tener un país normal, nuestros legisladores tienen que dejar de ser lo irresponsable y demagogos que han sido hasta ahora, ¿sí? Y actuar como actúan en los países normales los congresos. Se decide un gasto, se dice de dónde va a salir la plata. Porque lamentablemente, te cuento, porque esto es importante que la gente lo sepa, somos el único país del mundo que quebró dos regímenes de reparto. Al primero lo quebramos en 1988, definitivamente. El presidente Raúl Alfonsín, que lo había recibido quebrado, hay que ser justo, le puso la banderita de quiebra absoluta con la ley de emergencia previsional.
¿sí? Y ahora ya lo tenemos quebrado y con este tipo de medidas, sin discutir cuál es la solución de fondo, porque hay soluciones de fondo, lo único que van a lograr es que le pongamos una banderita de quiebra absoluta al actual sistema de reparto y como le pasó a mi abuelo, ¿no? A nuestros abuelos, los de mi generación, ¿sí? Vamos a cobrar miseria, mucho menos de Claro. lo que hoy está cobrando un jubilado. Claro, Aldo, igual en la historia hemos visto que los jubilados han sido gran parte de los afectados cuando se trata de hablar de economía, ¿no? Que no han recibido una jubilación digna, justa, respecto también de cómo han aportado ellas también al Estado. En este caso, Javier Milei respalda la decisión del veto, justamente como otras decisiones de su gestión, por materias económicas. La historia no le da la razón en ese sentido porque todos los ajustes, todos los aprietes que se han hecho en materia jubilatoria no han llevado a que la economía esté más estable. ¿Cómo ves tú, Aldo, esta iniciativa de Javier Milei, este veto de Javier Milei, mejorará o no mejorará la economía? ¿Da algún giro la brújula? ¿Tiene algún cambio respecto de esta decisión? Es que antes, ¿sí? Se ajustaba a los jubilados para malgastar en otras cosas, ¿sí? De hecho, en los últimos años se derrumbó el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Para gastar en qué cosas? Por ejemplo, en esto de la moratoria que debió haber salido, la verdad, de rentas generales, o sea, de los impuestos que pagamos los argentinos y además haberse acotado a aquellos que verdaderamente lo necesitaban, a darle créditos baratos a un montón de sectores, a repartir computadoras. Todas esas cosas, la verdad, no debieron haber sido nunca gastos que pasaran por la ANSES, ¿sí? Sino Claro, que pasaran por rentas generales. así es. Eso es lo que va a cambiar, creo yo, hacia adelante. Lo que entra en la ANSES se tiene que dedicar a la ANSES. Y si todavía eso no está pasando, que se dedique esos recursos del ANSES a pagarle a los jubilados, es porque seguimos, porque no se aprobó, ojo que estaba planteada la derogación de esta moratoria y cambiarla por algo un poco más razonable. La verdad es que en el Congreso esa derogación desapareció. O sea que si Claro. sigue aumentando la cantidad de gente que sin aportar está cobrando del ANSES y nosotros el día de mañana no cobramos nada, y bueno, no es responsabilidad Claro. de justamente del gobierno, ¿no? Sino de los legisladores que mayoritariamente decidieron quitar ese punto y ni siquiera proponer algo mejor, ¿no? Claro, Aldo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan muy buena tarde. Igual.